Bueno, pues la charla es de arquitectura, que la empezaremos en un par de minutos, pero bueno, podemos ir ahí hablando un poco. ¿Qué es, cuando hablamos de arquitectura, qué creéis que es? Aparte de eso de los edificios y tal, que eso no es importante, lo importante es la arquitectura de software, ¿no? ¿Qué opináis que es? ¿Qué creéis que es? La estructura del propio código, ¿no? Del código. Pero ¿qué implica una buena arquitectura? O sea, ¿qué diferencia una buena de una mala? ¿La qué? Es escalable, ¿no? O sea, que... ¿Y lo de escalable qué quiere decir, no? Que puedo añadir cosas, ¿no? Quitar. Claro, sin que sea difícil, ¿no? Añadir un nuevo desarrollo sin que sea muy difícil. Claro, porque si por ejemplo tengo una mala arquitectura y me piden cambios y quiero hacer cosas nuevas, me cuesta mucho, entonces eso es una mala arquitectura, ¿no? A lo mejor. Vale. ¿Y qué creéis que hay que hacer para tener una buena arquitectura? ¿Qué pensáis que hay que hacer? Eso del testing, que... ¿no? A lo mejor puede ser por ahí. O el código que sea bonito, ¿no? ¿Qué es eso que sea bonito? ¿Tenga ahí puntos y comas o no los tenga? Claro, que no te explota la cabeza, ¿no? Ahí lees código. Luego ves, haces git blame, ¿no? Ves el autor del código, eres tú, hace un año, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo pude hacer esto? No soy yo, ¿no? Pues sí, la arquitectura para mí es un conjunto de cosas, ¿no? No es solamente, por ejemplo, el testing para mí es muy importante. Entonces, para mí una arquitectura no es solamente los tests, sino son un montón de cosas, ¿no? Que el código sea legible, ¿no? Que el código haga lo que pretende hacer, ¿no? Que a lo mejor, y eso por eso, por ejemplo, con las variables, con los nombres, que sean descriptivos, ¿no? Eso de llamar variables X, Y, cosas así, pues luego lees el código y no sabes lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Añades un comentario, ¿no? Pones variable X, ¿esto qué es? Pues esto representa un vehículo, ¿no? Lo que sea. Y dices, joder, pero ponme el nombre de variable vehículo, ¿no? En vez de ponerme un comentario ahí. Entonces, hay muchas pequeñas cositas que al final forman lo que es el conjunto de tu arquitectura. También se dice que una arquitectura es el conjunto de decisiones que son difíciles de cambiar. Entonces, ¿qué es difícil de cambiar? Pues, por ejemplo, el lenguaje que has usado, el framework, ¿no? Todo esto. Pero, bueno, luego también, por ejemplo, el tema que hemos hablado, ¿no? El testing. Una arquitectura, por ejemplo, sin test, pues para mí no es tan buena arquitectura, ¿no? Los tests al final, no sé si habéis hecho test, ¿alguien ha probado? Automáticos, no manuales. Eso que le das un botón y te pone todo verde, o todo rojo, ¿no? Pues los tests también para mí son muy importantes, porque al final los tests te permiten validar con cierto grado de fiabilidad que tu código pues, funciona. Y es más, habilitan los refactors, ¿no? Porque si yo tengo código y digo, bueno, voy a cambiarlo porque es feo, no voy a cambiar el código. Si no tengo test, no estoy refactorizando, ¿no? Porque refactorizar implica modificar el código para que haga lo mismo que hacía antes. Si no tengo test, estoy modificando el código porque luego no puedo verificar con un grado alto de fiabilidad de que hace lo mismo que hacía antes. Entonces los tests también habilitan la posibilidad de hacer refactors, ¿no? Y los refactors son muy importantes porque normalmente no escribimos el código bien a la primera, es muy difícil. Entonces está bien hacer una aproximación al principio y luego ir modificando el código para que sea cada vez mejor y mejor. Entonces, por ejemplo, está la regla del Boy Scout, que dice que cuando entremos en una parte del código, a lo mejor, que tengamos que modificar para añadir una funcionalidad, pues lo dejemos un poco mejor de lo que estaba, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, para mí es pues, lo que es una arquitectura. ¿Y la arquitectura creéis que es de front, es de back, es de JavaScript, es de Java? ¿Tiene que ver con el lenguaje, con el framework? Es independiente, ¿no? De hecho, para mí este tipo de cosas, para mí, por ejemplo, cuando empezaba, eran una de las cosas que más me aportaban valor. Porque si aprendes mucho de frameworks, que está bien, ¿no? Y lees mucho de lenguaje y demás, está bien, pero eso es perecedero, ¿no? Al final, en el mundo front, no sé si sabéis que cada semana hay un framework nuevo, entonces da igual lo que aprendas porque te va a volver a tocar aprender otra cosa nueva la semana que viene. Pero sin embargo, estos conceptos de arquitectura que vamos a ver son más viejos que yo, o sea, y se siguen aplicando. Y no es que estén mal, o sea, es decir, no es que sean viejunos y por tanto no valga la pena aprender. No, no, están ahí y siguen ahí porque son valiosos y se siguen aplicando porque tienen un buen caso de uso. Entonces,
para mí eso es un conocimiento que realmente para mí aporta más valor, porque lo puedes aplicar a front, lo puedes aplicar a back, lo puedes aplicar a JavaScript, a Dios no lo quiera, PHP, entonces un montón de sitios, ¿vale? Y si estáis aprendiendo, es unas cosas que invertiría tiempo, ¿vale? Luego, por ejemplo, el tener pues, bueno, nociones de patrones de diseño, por ejemplo, empezar por ahí también, el testing, o sea, las habilidades que consigues, por ejemplo, al testear cosas, al testear código, también te hace mejor programador, programadora. Al final, un código que es fácil de testear es un código legible, un código flexible, mejor dicho, ¿vale? Si es un código muy difícil de testear, pues no vas a hacer test, ¿no? Entonces, si haces test, eso implica que tu código es más flexible, con lo cual tienes ahí, por ejemplo, una ganancia. Entonces, este tipo de cosas yo es los que invertiría tiempo, tanto que aprender el último framework de moda, que mola y está bien, pero hay que hacer un equilibrio, ¿no? Bueno, pues yo creo que en un minutito empezamos, ¿no? Bueno, me han dicho que me puedo quitar la mascarilla. Voy a aprovechar. Pues, y aquí, por ejemplo, gente que hay pura de front, o hay pura de back, o estáis todavía decidiéndolo. Yo soy bastante de back, pero al front tampoco le niego. Vale. Y hay gente que sea al revés, que, que sea más de front y diga... ¿Más de front? Uh-huh. O sea, está bien tener un perfil mixto, ¿no? Conocer ahí un poco ambos contextos. Luego, a ver, ser full stack, eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. A ver, yo por ejemplo sí que puedo programar a lo mejor algo en back, pero no me considero full stack, ¿no? Full stack implica también conocer de base de datos, si eres la parte de back, ¿no? No solamente es conocer, porque hay mucha gente que, bueno, yo conozco JavaScript, con lo cual sé hacer back y front, pues tengo Node y tal, ostras, yo también añadiría otro lenguaje más, ¿no? El tema de despliegues, tal, también es importante con DevOps, pero full stack es complicado. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por venir a mi charla. Es la guía del arquitecto galáctico. Bueno, la idea del título y tal es del libro de la guía del autopista galáctico, que es un librazo, os lo recomiendo un montón. 42. De hecho, por ahí muchos ejemplos de código que aparece en el número 42, pues viene de este libro, que lo sepáis. El número del universo, que lo llaman ahí. Y bueno, en esta charla pues hablaremos de arquitectura, ¿no? Que os estaba ahí contando un poquito al principio. Y yo es un tema que me interesa mucho porque justamente en el front es un tema que como que parece que no nos aplica. Que yo en front hago CSS, HTML y ya está, no hay código, ¿no? No. Hoy en día las aplicaciones front son muy complejas. Tienen gestión de estado, roles y permisos y todo eso viene supeditado por el UX, ¿no? Al final queremos ofrecer una mejor experiencia de usuario a los usuarios, con lo cual voy a tener que complicar mucho el front para que tengan esas animaciones guays, esas transiciones, ese estado, y eso hace que se complique mucho el código, ¿no? En la parte de front. Es un problema reciente porque antes todo era en el lado servidor, todo era a lo mejor con Java o cosas así, pero ahora cada vez más estamos moviendo código a la parte de front, ¿no? Y de hecho ahora hay un poco cambio porque estamos volviendo a llevar código a la parte de back con server-side rendering, o sea, una locura. Y el caso es que yo cuando empecé en el mundo front digo, joder, ¿y cómo estructuro la aplicación? ¿Cómo hago esto de capas, ¿no? Que me están contando en mi curro, que hay capas. Digo, ¿y eso qué es? ¿Aplica el front, no? ¿Encaja? Entonces toda esa serie de preguntas me las hacía y investigando y tal, pues vi, ostras, es que en el mundo front hace falta una arquitectura también, ¿no? Mi arquitectura no es el framework. El framework al final que use para renderizar los componentes pues es un detalle de implementación, pero la lógica que tengo, toda la gestión de pues, lógica de negocio, validaciones, cálculos, todo esto, no es dependiente del framework. Si cambio un día para otro de framework, todo el código de calcular una factura, ¿no? De un agregado a lo mejor en la parte de front, ¿tiene sentido que cambie ese código porque he cambiado de Angular a React o lo que sea? No tiene sentido. Entonces, al final, pues llegué a cierta idea de cómo estructurar las aplicaciones, siguiendo ideas pues, que ya están desde hace mucho tiempo, y bueno, vengo a compartir un poco esto con vosotros. Y bueno, yo soy César, soy front-end developer en Autentia, y nada, me apasionan las buenas prácticas, el testing, la arquitectura y estos temas. Tenéis aquí mis redes sociales,
Ahí donde he puesto los links a las slides y al código. Y bueno, aquí también tenéis las slides el link a las slides. Y bueno, de Autentia también tengo aquí a mis compañeras y también tengo otro compañero por ahí grabando charlas y tal. Y tenemos un stand, eso me han dicho. Regalamos cosas, ¿no? Botellas, ¡Buah! Increíble. pasatiempos Bueno. para que, de programación y lógica para que os entretengáis durante todo el evento. Eso. Por ahí os damos, ¿no? O sea, que pasaros por el stand y preguntad, ¿vale? Sí, ¿no? Pues eso, tenéis aquí mi Twitter, mi GitHub, y bueno, y luego si queréis echar un vistazo a Autentia, aquí tenéis la web, luego os contaré así un poquito más, pero bueno. Bueno, entonces, hemos hablado un poco de la arquitectura, pero lo vuelvo a comentar, ¿no? La arquitectura para mí es un conjunto de cosas que al final hacen que la aplicación sea fácil de cambiar. Porque esto del cambio, ¿no? En software vemos un montón esto de hacer cambios, ¿no? Como que tú estás montado a cambiar cosas, ¿no? ¿Por qué? Al final esa es la parte que añade mucha más complejidad. Si al final nos dijesen, oye, vas a hacer este proyecto con estos requisitos, que va a estar súper detalladísimo, y lo haces y ya te olvidas, se acaba el proyecto, fin, no haría falta testing, no haría falta arquitectura, no haría falta buenas prácticas, porque lo escribes una vez y te olvidas, ¿no? Pero esto no suele ser el caso. Siempre hay cambios, ¿no? Siempre hay iteraciones. Entonces, claro, tenemos que optimizar mucho para que el código sea fácil de cambiar. ¿Cómo hacemos eso? Pues por ejemplo aquí vamos a hablar de estas 4 reglas del diseño simple que fueron acuñadas por Ken Beck y aquí me gusta mucho cada vez que escribo código tenerlas en mente para hacer que mi código sea más fácil de cambiar. La primera regla es que los tests pasan. Y aquí no habla de test automáticos o test manuales, ¿no? Aquí lo que habla es de que mi aplicación hace lo que debería hacer, ¿no? Para empezar. Si te han pedido una cosa y no haces esa cosa, pues da igual que la arquitectura sea maravillosa, que tengas test, que tengas de todo, tu código no hace lo que tiene que hacer, entonces está mal. Entonces esa es la primera regla. La segunda es que revela intención. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de, oye, pues que las variables tengan un buen nombre, las clases, ¿no? Los módulos, que el código exprese lo que pretende hacer. Muchas veces, por ejemplo, empezamos a añadir comentarios, ¿no? Para explicar lo que hace el código, pero a lo mejor podemos hacer que ese código tenga esas variables, esas variables explicativas, que hagan que el código se autoexplique. Y luego a lo mejor, si tenemos una parte del código que es un algoritmo muy complejo, o queremos explicar el por qué se ha hecho así, pues entonces podemos añadir un comentario. Entonces, que revele intención es muy importante. Y las reglas siguen este orden, ¿no? Primero, que el código debe hacer lo que tiene que hacer, luego que revela intención, y la siguiente, que no contiene duplicación. ¿Esto suena a algún concepto, algunas siglas, esto de no contiene duplicación? ¿Nos suena de algo? Este es el concepto de DRY, ¿vale? Se llama Don't Repeat Yourself, que también hablaré más adelante. Y bueno, no contiene duplicación. Bien, ¿no? Esto de copiar-pegar, ¿no? El copy-paste driven development, vas a Stack Overflow, copias, pegas y te vas a casa. Pues, ostras, hay que ver si ese concepto está duplicado, ¿no? Y tienes código que esté duplicado, ¿no? Que represente ese mismo concepto. ¿Por qué eso es malo? Porque otra vez volvemos a lo del cambio. Si yo tengo que cambiar ese concepto y el concepto lo tengo duplicado, voy a tener que cambiarlo en todos los sitios que está duplicado. Y se me va a olvidar cambiarlo en todos. Entonces, voy a tener un bug ahí, voy a tener un fallo. Por eso hay que abstraer ese concepto bajo el mismo código. Y luego la última regla es que tiene que tener el tamaño necesario. Tampoco podemos pecar de sobreingeniería y hacer una mega ultra ingeniería ahí con un montón de cosas, un montón de piezas, porque cuanta más código tengamos, más piezas tengamos, más superficie de fallo vamos a tener. Entonces, está bien tener un mínimo de arquitectura, un mínimo de piezas core, ¿no? Pero que eso sea emergente, es decir, que yo poco a poco, según me van llegando requisitos, voy a ir añadiendo esa complejidad esencial a la aplicación, ¿vale? Porque aquí tenemos que diferenciar entre un término, que es complejidad esencial, y complejidad accidental. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un cohete que va a despegar y va a ir a la Luna, tengo un montón de complejidad accidental, porque despegar un cohete es complicado, creo yo, ¿vale? Entonces,
eso está bien, ¿no? Porque si el problema es muy complejo de resolver, pues la complejidad, esencial, me estoy equivocando, la complejidad esencial del problema es muy alta de por sí. El problema es cuando tenemos complejidad accidental, ¿vale? Que esa es la mala. Eso quiere decir que, bueno, yo tengo un problema que resolver, pero de alguna forma me estoy complicando más de lo que debería para resolver ese problema. No estoy llegando a la solución más simple. Entonces, pues bueno, voy a tener más código, más superficie de fallo, me voy a equivocar, voy a tener bugs, ¿no? Entonces, hay que reducir al máximo la complejidad accidental. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues si yo, por ejemplo, empiezo a tener requisitos, pues voy adaptando la arquitectura para que vaya casando con esos requisitos. No de primeras voy a meterme en una cueva, voy a estar un año ahí pensando en todos los casos de uso que va a tener la aplicación, voy a sacar un PowerPoint, ¿no? Con un montón de dibujitos y líneas y diagramas, y voy a prever todo el futuro de la aplicación y voy a hacer una arquitectura ahí que va, vamos, increíble. No, porque no somos muy buenos en adivinar el futuro. Entonces, es mejor que las decisiones que son difíciles de cambiar las tomemos cuanto más tarde mejor, porque así vamos a tener la mayor información posible para tomar bien esas decisiones. Entonces, estas 4 reglas, ¿no? Los tests pasan, revela intención, no contiene duplicación y tiene el tamaño necesario. Y luego hay un muy buen libro que recomiendo siempre, que es 4 Rules of Simple Design, que es el mismo nombre, y es de Corey Haines. En las slides tengo una slide de enlaces y lo pondré ahí también para que le echéis un ojo. Y ese es un librito muy pequeñito y me encanta, está muy bien. Además, te habla de conceptos que luego puedes aplicar a otros lenguajes, frameworks, back, front, lo que quieras. Y luego aquí hablan un montón de capas de cebolla, y dices que tiene que ver aquí como una cebolla en esto del software, ¿no? A lo mejor es porque el software te hace llorar, ¿no? También, entonces puede ir por ahí los tiros, ¿no? Pues bueno, las capas al final representan como conceptos donde separamos distintas partes del código. Y para mí esto es súper importante aplicarlo también en el front, porque en el back a lo mejor se empieza a hacer cierta distinción, ¿no? Pues yo tengo una pieza que yo llamo controladores, otra cosa que se llama dominio, cosas así. Y en el front también lo podemos aplicar, porque en el front, aunque no tengamos lógica de negocio, de a lo mejor cálculos, que eso sí que debería estar en el back, ¿no? También tenemos otro tipo de lógica de negocio. Entonces, eso hay que separarlo del framework, ¿vale? Entonces, las capas que tenemos, que esto, bueno, si veréis hay un montón de, metéis arquitectura hexagonal, domain driven design, cosas así, normalmente siempre se llega a un acuerdo en las capas que hay, ¿vale? Pero bueno, básicamente tenemos estas, tenemos esto del dominio, el domain que está ahí en el centro. Yo lo he hecho como un comecocos, porque me parece así como más de diseño, ¿no? Y tal. Pero bueno, al final son circulitos, ¿no? Y representan pues el código de dominio, ¿no? Que va a estar en esta capa. Que ahora luego lo traducimos en código. O sea, la presentación tiene esta parte de teoría, un poco así, que os cuento movidas, y luego vamos a ver un poco código, que es lo que mola, ¿no? Entonces, en el dominio, ¿qué tenemos? Pues lógica de negocio, ¿no? Tenemos cálculos, validaciones, nuestros modelos, ¿no? Y luego por fuera está la parte de application. La capa de application, aquí lo que vamos a tener es una pieza que se llama los casos de uso. Los casos de uso representan cómo un usuario interactúa con la aplicación, ¿vale? Pero también hablaré de esto un poco más adelante. También tenemos aquí, por ejemplo, la gestión de roles y permisos y gestión de estado. Y luego tenemos fuera 2 capas que son hermanas, que es delivery, que aquí está donde tendremos el mecanismo de entrega de nuestra aplicación, que por ejemplo, si estamos en front, pues el mecanismo de entrega puede ser una aplicación web, una aplicación híbrida, por ejemplo, con React Native, puede ser una extensión, o en back, por ejemplo, yo puedo entregar una aplicación mediante una API REST, mediante GraphQL, mediante CSVs, a lo mejor, ¿no? Y luego tengo otra capa que es hermana, que es infraestructura. En esta capa lo que voy a tener es código que sé que está acoplado, pero lo tengo separado, ¿no? Está ahí, lo repudio un poco, pero está ahí, entonces sé que está acoplado ese código, pero lo tengo identificado. Y luego veréis en estos gráficos una flechita ahí muy rara que hacen, que ponen conocimiento o dirección de dependencias, ¿no? Y digo, ¿y esto qué es? Pues al final las capas, lo interesante es que determinan cómo interactúan entre sí, ¿bien? Y siempre se dibujan en circulitos porque
al final lo que hacemos es autolimitarnos, ¿no? Y decir, oye, yo de esta capa puedo interactuar con esta otra y esta otra, pero no con esta, por ejemplo. Entonces, la capa de dominio es la más concéntrica. Entonces, esta no conoce al resto, ¿vale? Las capas de dentro no ven las de fuera. ¿Bien? Entonces, dominio no ve application, no ve delivery, no ve infraestructura. Application, por ejemplo, que es la capa siguiente, no ve las de fuera, ¿no? No ve delivery, no ve infraestructura. Pero sí ven las de dentro. Entonces, application ve dominio. ¿Y eso qué quiere decir con lo de ver, no? Pues con lo de ver hablamos de, por ejemplo, si yo quiero importar una clase, una función, ¿no? Voy a poder importar de aquellos sitios que pueda ver. Entonces, desde application podré importar código de dominio. Eso está bien. Pero no puedo importar desde dominio código de application o de delivery, ¿no? Porque delivery también está fuera, es más excéntrica. Y por último, delivery pues conoce el resto de capas, ¿no? Delivery puede importar de application y de dominio. Bien, ¿no? Pero ¿por qué hacemos esto? ¿No? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué creéis que cambia más? ¿El delivery o el dominio? ¿Qué cambia más? ¿Cómo entrego la aplicación o de qué va la aplicación? Es decir, por ejemplo, en el delivery puedo tener la parte visual, ¿no? Los componentes, los estilos, el aspecto visual. Y el dominio, pues a lo mejor si mi aplicación va de vender zapatillas, pues vendo zapatillas, ¿no? Pues tendré concepto de zapatilla, que tendrá más propiedades y demás. ¿Qué creéis que se ve modificado más? ¿El delivery o la capa de dominio? El delivery, ¿no? Entonces podemos aquí argumentar que las capas más de fuera son menos estables. Entonces, si yo cojo desde una capa estable, como es dominio, e importo código de una capa inestable, eso hace que mi capa que era antes estable, ahora es inestable. ¿Bien? Entonces, eso no es lo que quiero, ¿no? Porque justo hablamos otra vez del cambio, ¿no? El cambio. Si tengo que cambiar cosas y cambio cosas en delivery, me obliga a cambiar todo y no tiene sentido. Si cambio un color del botón, ¿tiene sentido que cambie toda la aplicación? No. Si cambio, por ejemplo, vendo zapatillas, ¿no? Pues si la aplicación pues, tiene un modelo que cambie las propiedades, pues tiene sentido que sea un cambio que afecte a muchas capas, porque ha cambiado, ¿no? Toda esa parte. Entonces, esta es la idea, y es una idea muy interesante, y al final el separar lo que implica que mi aplicación va a ser mucho más estable. Y es más, luego habilita un montón de cosas más. Por ejemplo, el separar por capas hace que los tests sean más fáciles, porque cada cosa pues, se testea de forma independiente. Luego puede, por ejemplo, tener test de integración, ¿vale? Que hagan, pues, por ejemplo, ¿cómo testeo la interacción entre esta capa y esta, ¿no? Pues puedo testear también estas cosas. Entonces, estas capas que yo siempre veía dibujitos y circulitos y cebollas y tal, y digo, yo no entiendo esto, ¿no? Pero la idea es simple, ¿no? Ahora que la vemos, ¿no? Y decís, joder, pues claro, la capa de dominio es muy estable, las capas de fuera son menos estables. No tiene sentido que desde una capa estable dependa de cosas más inestables. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Bien, y hemos hablado en la capa application, hay una cosa que llamamos casos de uso. No sé si os han enseñado el típico diagrama con flechitas, con monigotes, con un usuario ahí teniendo flechitas de acciones y cosas así. Estos son los casos de uso. Los casos de uso determinan cómo un usuario interactúa con el sistema. ¿Bien? Entonces, además podemos distinguir entre lo que son queries, que las queries que son, pues es un caso de uso que me da datos, que es, por tanto, inmutable, no modifica el sistema. Y luego puedo tener comandos. Estos comandos modifican el sistema. Por ejemplo, mi aplicación va de to-dos, ¿no? Lista de tareas. Pues yo tengo una query que me devuelve todos los to-dos completados, por ejemplo. Esos datos son inmutables, ¿no? Me devuelve datos. Y luego tengo los comandos que, por ejemplo, un comando podría crear un to-do, borrar un to-do, modificar un to-do, ¿no? Estos modifican el sistema. ¿Por qué podríamos hacer esto? Pues bueno, porque podemos, por ejemplo, si los queries son inmutables, las puedo cachear, y los comandos que son mutables lo que van a hacer es invalidar la caché de las queries. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, se llama CQRS, que es también un patrón de diseño, ¿no? Y esto, por ejemplo, para sistemas que tienen muchas peticiones, ¿no? Para gestionar temas de caché está muy bien. Pero bueno, aunque yo tenga sistema de caché, me gusta hacer esa separación
porque semánticamente aporta mucho valor. Tú lees el código y dices, ah, mira, tengo una query, pues sé que me da datos. O tengo un comando, sé que modifica cosas, ¿no? Y bueno, yo personalmente sigo una arquitectura orientada a objetos, aunque luego puedo tener programación funcional en algún caso. Entonces mis casos de uso son clases, pero por ejemplo también pueden ser funciones, ¿no? Y un caso de uso, por ejemplo, yo lo llamo get completed to do's query, por ejemplo. Y ese es el caso de uso que me devuelve todos los to do's completados. O por ejemplo tengo uno, update to do, y le paso un to do y ese me modifica el to do. Y el separar así está muy bien porque esto estaba en la capa application, ¿vale? No estaba en la capa delivery. Y ojo al dato. Yo puedo tener varias formas de entregar mi software, puedo tener varios mecanismos de entrega. Por ejemplo, en back, puedo hacer, por ejemplo, un API REST y luego GraphQL a la vez. Sí, ¿no? Podría. Si tengo casos de uso, ¿puedo reutilizarlos para, por ejemplo, desde GraphQL llamar al mismo caso de uso que desde el API REST? Sí, ¿no? O por ejemplo en front. En front tengo un caso de uso, por ejemplo, que puedo invocar mediante clic, ¿no?, en un botón, o por ejemplo puedo dar soporte a atajos de teclado en mi aplicación. ¿Puedo utilizar ese caso de uso para hacer ambas funcionalidades? Sí, ¿no? ¿Puedo tener, por ejemplo, una página web y luego una extensión que es lo mismo, pero más pequeñita, así más cuca, y puedo utilizar ese caso de uso? Sí, ¿verdad? Entonces, ese caso de uso como parece muy importante, ¿no? Porque me va a permitir reutilizar un montón es el punto de entrada, ¿no?, de lo que es la aplicación. Entonces, yo de esta charla voy a hablar de muchas cosas, y no hace falta que entendáis todo, o sea, ni lo interioricéis, que os vayan sonando cosas que luego podéis buscar, pero para mí los casos de uso es una de las piezas fundamentales que aportan una buena arquitectura. El resto de cosas, pues bueno, está bien tenerlas y tal, pero los casos de uso para mí son muy importantes, que además luego les puedo sacar mucho partido, como veremos en los ejemplos que os voy a poner. Todo esto ahora lo veremos con código. Sí, pregunta. El TQRS lo explica un poquito de tu arquitectura no tienes que utilizar este patrón utilizando esa arquitectura lista, ¿no? Sí, o sea, bueno, por si no se escuchaba, para grabación. Me pregunta si el patrón de CQRS lo suelo aplicar a las arquitecturas y si hace falta realmente, con una arquitectura limpia, tener CQRS. No, no hace falta tenerlo de por sí, pero a mí me aporta, aunque no tenga gestión de caché, ¿vale?, por simplemente tener ese modelo mental de qué cosas modifican el sistema y qué cosas no lo modifican. Y yo en los proyectos ya sí que suelo incluir gestión de caché, y el CQRS me ayuda mucho, porque las queries automáticamente se cachean y ya decido yo cuándo descachearlas. Sí. ¿Y cómo claro, este concepto siempre lo he tenido muy asociado a la parte back, ¿no? Sí. Esa caché de que la consulta. Eso, o te pones de acuerdo con la parte de backend o se duplica ese patrón en ambas capas de código. Si tenemos separados front y back, y back también utiliza CQRS para cachear esa consulta, porque a lo mejor esa consulta haciendo al servidor. Sí, me pregunto otra vez que si la parte de back y front se tienen que poner de acuerdo para el tema de gestión de esa caché, y si está duplicado hay que duplicarla. Claro, la gestión de caché en el front, por ejemplo, está más orientada, por ejemplo, a no duplicar llamadas, ¿no? A veces que dices, oye, pues estoy en la vista de usuarios y voy a otra vista y luego vuelvo, ¿tiene sentido que haga otra vez la petición de usuarios si ya he vuelto, ¿no? He estado hace nada. Entonces van más por ahí los tiros. Luego también puedes hacer cosas guays como persistir la caché en local storage y un montón de cosas para luego rehidratarlo y demás, pero esos son temas más complejos, ¿no? Pero yo la caché que hago en front la oriento por ahí, ¿vale?, para evitar llamadas duplicadas. Y bueno, tenemos todo el dry, ¿no?, que he mencionado. Entonces, en Don't Repeat Yourself, esto quiere decir que evitemos duplicar conceptos. ¿El código duplicado de por sí es malo? ¿Qué creéis? ¿Sí, no? ¿Puede? ¿El código duplicado es malo? No, no tiene por qué. El código duplicado es malo si representa el mismo concepto. Por ejemplo, yo tengo un cálculo de una factura, ¿no?, del IVA, por ejemplo. Entonces, si ese cálculo
lo tengo duplicado en muchos sitios y representa el concepto de calcular el IVA, entonces el código está mal porque está duplicado el concepto de calcular el IVA. Pero si yo, por ejemplo, tengo un código que multiplica por un porcentaje que resulta que es el mismo que el del IVA, pero representa un concepto de una oferta que hay, de lo que sea, que es distinto, el código es el mismo aparentemente, pero el concepto es distinto. Claro, a lo mejor podrías abstraer de alguna forma, pero representan dos cosas distintas, ¿no? Claro, entonces... Claro, sí, claro, porque Mm. si son dos conceptos distintos, el problema tener un concepto de la IVA y por otro lado. Claro, ahí justo lo que comentas. Si yo, por ejemplo, veo ese código que aparentemente está duplicado, ¿no? Y lo junto en el mismo concepto, luego me dicen, uy, vamos a cambiar la oferta y ahora el porcentaje va a ser el 30% en vez del 21%, ¿no? Lo que sea. Y yo, bueno, voy al código, modifico tal. He introducido un bug, porque ahora las facturas, en vez de con el 21%, se calculan con el 30%, porque he extraído el mismo concepto, dos conceptos distintos. Entonces, el código por sí duplicado no es malo, hay que ver más allá, si el concepto es el que realmente está duplicado. Bueno, pues hasta aquí la charla teórica, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de live coding, voy a enseñar un proyecto muy simplón, aunque peca, por ejemplo, de sobreingeniería, porque quiero hacer un ejemplo sencillo, pero que tenga un poco pinta de lo que podría ser para un proyecto más real y demás. Y bueno, vamos a hacer algún patrón de diseño, que patrón de diseño no es como Pablo Escobar ahí con un vestido ahí de moda y tal, no. Patrón de diseño es otra cosa. Entonces vamos a ver un poco de código. Yo uso WebStorm, que si sois estudiantes os recomiendo que uséis la licencia que tenéis gratis, ¿no? para estudiantes. VS Code también está bien, pero WebStorm, ojito, ¿vale? Usaremos TypeScript, como no. Y la parte de framework no he usado ningún framework, JavaScript, o sea, directamente ahí en el DOM. O sea que, pero es que es muy sencilla la aplicación, no tiene nada, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ello. Pues bueno, os comento un poco así de... Aquí tenéis el repo, ¿vale? He creado una rama, ¿vale? Para el evento, o sea que todo lo que cambiemos estará en esta rama. Y bueno, los enlaces los he publicado también en el Twitter, ¿vale? La aplicación es preciosa, como podéis observar. Bien. Y bueno, os comento un poco además también un poco de qué suelo hacer para configurar los proyectos, que eso también está bien. Este proyecto en particular está hecho con Parcel, que está bien para hacer así proyectos así pequeñitos, bueno, no tan pequeñitos también. Parcel es un bundler, o en castellano bundelizador, odio cómo suena eso, pero bueno, y se encarga de empaquetar tus assets, ¿no? Al final, pues yo quiero programar en TypeScript, quiero programar con lo último del lenguaje, quiero hacer ficheros distintos, pero luego a la hora de construir la aplicación, pues quiero servir un único fichero grande, porque al final eso es más óptimo para el usuario. Quiero que en vez, claro, los navegadores no tienen TypeScript, tendré que compilarlo. Luego, claro, tengo navegadores antiguos, tengo que transpilar el código. Es decir, yo programo lo último, pero luego se cambia el código para que dé soporte a navegadores más antiguos, que no entiendan semántica nueva del lenguaje. Entonces Parcel se encarga de eso y a mí me encanta. Vamos a sacar una nueva versión y da soporte de fábrica a un montón de cosas, o sea que está genial. Y bueno, de los proyectos, ¿qué suelo hacer en proyectos orientados a JavaScript, al ecosistema JavaScript? Pues bueno, para empezar, en el package.json, que es el sitio donde definimos las dependencias, hay estas cejillas, ¿vale? Este ángulo circunflejo, creo que se dice, y esto indica la versión del paquete, ¿vale? Pero ahí hay trampa, porque si pongo la cejilla a esto implica que se puede instalar la 7.17 o la 7.16.2, ¿vale? Y esto es malo, porque a lo mejor tú te instalas dependencias en tu máquina, yo instalo las dependencias en mi máquina y tú dices, en mi local funciona y a mí no me funciona. Porque las dependencias no pueden que no sean las mismas. Entonces yo lo que hago siempre es quitar ese árbol circunflejo y tengo la dependencia exacta, ¿vale? Y si quiero instalar una dependencia, lo que hago es, por ejemplo, este
¿no? De biblioteca. Pongo este flag "-d", que es de dependency, y la E de exacta, ¿vale? Luego tengo S de dependencia, o sea, la D es de dev dependency, dependencia de desarrollo, por ejemplo, todo el tema de test, cosas así, pues es una dependencia de desarrollo. Y luego la S, pues dependencia que luego supuestamente va a estar servida, ¿no? Entonces, la S define qué tipo de dependencia es, y la E, pues de exacta, ¿vale? Me parece muy importante esto porque en el mundo front es como, ¡guau!, me da igual la dependencia que... Y luego falla y dices, ¿por qué? Y te vuelves loquísimo, ¿eh? Porque claro, tienes que irte al paquete, en el nodo de módulos, que esta biblioteca es como... Este directorio es infinito. Y dices, joder, ¡guau!, es una locura. Vale, luego tenemos, por ejemplo, TypeScript, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, configuro estas dos opciones, que están muy bien, para que sea muy estricto. TypeScript siempre hay que usarlo con el modo estricto. Vamos a ver. El modo estricto, ¿vale? Yo ya por defecto lo tengo habilitado, o sea que no hace falta que lo ponga, pero en los proyectos deberíais tener esto de strict true, ¿vale? Luego siempre añado Prettier. Esto me encanta. Prettier es una biblioteca que te formatea el código, ¿vale? Formatear no es que te lo borre. ¿Os imagináis? Te lo instalas, te borra el código, ¡hala, ya está! No, formatear pues te lo pone bonito, ¿vale? Siempre, pues, por ejemplo, sigue un ancho de línea, por ejemplo, te pone puntos y comas o no, yo por ejemplo no los pongo, te pone siempre las comillas simples en vez de las dobles, y esto lo hace de forma automática. Entonces puedes tener un compañero o compañera en el proyecto que programe en una línea, sea un psicópata, ¿no? Una psicópata, y luego cuando hagas commit, por ejemplo, lo que hace Prettier es formatear el código automáticamente. Entonces en el repositorio remoto siempre está pristino, siempre está muy bonito. Y esto te evita muchos dolores de cabeza. Entonces Prettier, siempre recomendable. Luego, por ejemplo, suelo añadir este fichero NVMRC. El NVM es un gestor de dependencias de Node. Entonces, está bien definir la versión de Node de tu proyecto, ¿vale? Porque a lo mejor, sobre todo si es un proyecto back o a lo mejor han hecho un breaking change o lo que sea, siempre está bien que para cada proyecto se define una versión de Node que sea la oficial para ese proyecto, ¿no? Y con este fichero pues la defines, ¿vale? Luego el gitignore, no subáis vuestras settings de vuestros seeds, ¿vale? No lo subáis, ¿vale? El node módulos tampoco lo subáis, ¿vale? Este fichero no se sube, este no se sube, ¿vale? Y bueno, es un poco lo que suelo hacer. Y luego en el package.json, pues todo lo que puedo ejecutar, pues lo defino aquí. Y evitar siempre tener dependencias globales, ¿vale? Todo lo que tengáis en el proyecto es lo que deberíais usar y ponerlo como scripts, ¿vale? No os instaléis de forma global cosas, ¿vale? Esto del -g no lo uséis, ¿vale? Luego, por ejemplo, si lo que queréis es ejecutar, por ejemplo, con create React App, ¿no? Yo es una dependencia que quiero ejecutarla, aplicarla y ya me olvido, ¿no? Pero claro, no quiero luego tener que instalarla de forma global y luego tengo que borrarla, ¿no? Entonces tenéis npx, donde puedo ejecutar, por ejemplo, una dependencia, se descarga, se ejecuta y luego se borra, ¿vale? Esto te viene con npm. Eso está también chulo. Muy bien. Pues nada, y luego esto del código, ¿cómo va? Pues mirar. Yo lo que hago cuando organizo un proyecto es orientarlo a features. Entonces, cada feature representa pues, un módulo de la aplicación. Por ejemplo, yo mi aplicación pues, va pues, de tareas, ¿no? To-dos, la típica aplicación. Entonces, a lo mejor yo tengo el módulo de to-dos, donde puedo crear los to-dos, borrarlos, editarlos, lo que sea, todo ese código, ¿no? Pero luego tengo, por ejemplo, otro módulo de usuarios, donde el usuario pues, tiene su parte de ajustes, donde puede poner el modo oscuro, ¿no? Lo que sea. Entonces lo oriento a módulos. Entonces, en esta carpeta features, pues veo los módulos de la aplicación. Pues, por ejemplo, si tengo la parte de usuarios, que si tengo la parte de autenticación a lo mejor, o si luego tengo, por ejemplo, la parte de settings, ¿vale? Entonces esto está muy bien porque son features independientes, normalmente no se hablan entre sí, podrían, ¿vale? Pero no es lo típico. Y lo guay de organizarlo así es que es muy escalable.
porque si, por ejemplo, tengo un equipo muy grande, por ejemplo, puedo tener un equipo orientado a la parte de settings, otro equipo a la parte de to-dos, y esto, por ejemplo, reduce mucho los conflictos de Git, ¿no? Esos que os encantan, ¿no? Los conflictos de Git, increíbles, ¿no? Molan mucho, siempre que te dan, ¿eh? Entonces, hacerlo así facilita mucho que la colaboración y bueno, imaginaos que la parte de usuarios crece mucho y al final tengo que desplegarlo de forma distinta. Pues podría copiar, pegar esto en otro proyecto y hacerlo otro proyecto separado, por ejemplo, ¿no? Todo el código relacionado con usuarios debería estar aquí. Entonces todo esto sería independiente y lo puedo llevar a otra aplicación, a otra tecnología, lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, esta separación por features está muy bien. Pero claro, luego hay código que es común a todas las features. Entonces, eso lo incluyo en la carpeta core, también se puede conocer como shared, por ejemplo. Entonces, en esta carpeta está el código común a todos los dominios, todas las funcionalidades. Si luego, por ejemplo, tengo una feature que es muy grande, luego yo la puedo dividir. O sea, por ejemplo, la parte de usuarios. Pues puedo, por ejemplo, tener la parte de register. O sea, puedo tener, por ejemplo, aquí una carpeta features, ¿no? Las features del usuario, ¿no? Pues tengo la parte de register y luego tengo la parte, por ejemplo, del login, porque ¿no? Ambas pertenecen a la parte de usuarios, por ejemplo, ¿no? Me lo he inventado. Ambas, ¿vale? Ahora vamos con las capas. Entonces, esta es la separación que hago, ¿no? Por funcionalidad, ya sea en back, en front, ¿no? Lo que sea. Y esto da mucha semántica, ¿vale? Porque yo me meto en features y ya sé qué funcionalidades, qué módulos hay en la aplicación. Muy bien. Bueno, los atajos los tenéis aquí abajo, ¿vale? Vale, ¿y qué hay en cada feature? Bueno, hemos hablado de capas, ¿no? Que parecía como un poco abstracto, pero luego yo lo bajo a código. Es decir, yo cada capa la hago un directorio. Y así tengo súper claro ese modelo mental que seguíamos, ¿no? Para definir cómo interactúan las capas. Entonces, yo aquí tengo la capa de application, delivery, domain, infraestructura. Delivery, pues bueno, ¿qué tenemos? El código del framework, el código de React, código de Angular, de Vue, de jQuery también, ¿no? Entonces, aquí tengo toda la parte de CSS, HTML, los componentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tengo componentes genéricos, que eso siempre está bien tenerlo, pues podría estar en core, ¿no? Podría tener aquí mis componentes y aquí tengo, por ejemplo, el botón, ¿no? El botón no pertenece a un dominio en concreto, ¿no? Sino que es genérico. Entonces, esto estaría separado, ¿no? Entonces, en la aplicación, pues reuso el botón. ¿Vale? ¿Cuál es la capa hermana de estas tres? Venga, que tengo que dar las etiquetas estas, o sea que tenéis que responder a buena pregunta. ¿Cuál de estas tres era capa hermana de delivery? Hermana. ¡Ay! Te has llevado un papelito. Bueno, luego te lo doy. Ahí lo tienes. Infraestructura. ¿Vale? Porque en la infraestructura tenemos el código acoplado, ¿no? Acoplado pues, a una tecnología en concreto, o por ejemplo, yo en la parte de front, en la parte de infraestructura es donde tengo el código que, por ejemplo, hace las llamadas al back, ¿vale? El back, yo no tengo control sobre él, en principio, ¿no? Entonces, dependo del back. Entonces, si cambia el back y no abstraigo cómo me interactúo con el back, me va a obligar a cambiar mucho la aplicación. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde meto código de la interacción, por ejemplo, con un backend, con un API. Luego tenemos la capa interna, ¿no? Que sería delivery infraestructura, y luego tenemos application, ¿vale? En application, ¿qué tenemos? ¿Qué pieza así súper importante tenemos? Hay una pieza que se llama casos de uso, que representan cómo un usuario interactúa con la aplicación. Entonces, si yo abro la carpeta de application y lo leo, sé qué puede hacer la aplicación. Lo veo ahí todo. Pues mira, puede crear un to-do, puede borrarlo, puede actualizarlo, puede obtenerlos, puedes hacer un registro de un usuario, hacer login. Y lo veo ahí todo y ya sé qué hace la aplicación. Por ejemplo, tenemos aquí pues, puedo coger los to-dos completados, ¿no? Que ahora os enseño más el código. Y luego tengo la capa de dominio.
La capa de dominio, pues ¿qué tengo aquí? Pues mis modelos, lógica de negocio, validaciones, cálculos. En dominio, si leo lo que hay en esta carpeta, sé de qué va la aplicación. Pues va de to-dos, va de vender zapatillas, va de lo que sea. En application yo lo leo, sé qué puede hacer la aplicación, en dominio sé de qué va la aplicación. ¿Y cómo eran las interacciones? Delivery es la capa más externa junto con infraestructura, entonces puede interactuar con application y con dominio. Luego tenemos una capa más interna que es application, que puede interactuar con dominio, puede importar cosas de dominio. Y luego dominio no puede interactuar con capas más externas, con lo cual no puede interactuar con otras capas. ¿Dominio puede coger cosas de core? Sí, de core. En core, por ejemplo, también podéis hacer, yo no suelo hacer, pero también podéis hacer, por ejemplo, en core podéis tener la parte de delivery, que son los componentes, por ejemplo, luego una parte común de dominio, cosas así, ¿vale? Al final el tema de arquitectura es algo que yo os invito a que investiguéis haciendo una aplicación y vayáis tomando decisiones acerca de cómo estructurarla y vayáis jugando ahí, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a ver un poco de código. Entonces yo tengo mi to-do, ¿vale? Pues tengo un user ID, un ID, un title, completed. Esto es TypeScript, ¿vale? Con lo cual pues lo tengo como interfaz. Pero, por ejemplo, si al final, y esto también depende un poco si estamos en front o en back, ¿vale? En front, normalmente lo que hacemos es coger datos y pintarlos. Entonces, las interfaces cuadran, porque muchas veces es coger y pintar, ¿no? No tengo cálculos y tal, no tengo lógica. Pero si, por ejemplo, los to-dos tuviesen lógica, ¿no? Pues a lo mejor tengo que formatear el título de alguna forma común, ¿no? O para saber si está completado tengo que comprobar si una fecha es menor que lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podríamos convertirlo a clase, ¿no? Si vemos que ese to-do tiene funcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, la parte de back es preferible, normalmente, ¿vale? También depende de en qué sitios, hacerlos clase, porque en back sí que cuadra más que ese to-do tenga más lógica de negocio, ¿vale? En ese sentido. Pero bueno, esto al final se puede refactorizar y se puede cambiar a clase fácilmente. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos una cosa muy interesante, tenemos este ID, y luego si nos vamos aquí dentro, vamos aquí, pone number, y dice, joder César, ¿por qué no has hecho esto? Magia, ¿eh? Y ahora está aquí el number, ¿no? ¿Cómo he hecho esto? Esto mola mucho de Western, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo refactorizar y decir, oye, hazme una línea de este valor y me borras el ID, ¿vale? Y te lo pone aquí en todo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hace, si hay miles de ficheros, pues lo hace igual, ¿vale? Y decir, joder, ¿por qué no hemos hecho esto, no? Si es un number, ¿por qué no pongo aquí este ID, no? Bueno, ¿qué creéis que es más semántico, esto o poner directamente el number, ¿no? Yo creo que esto aporta más semántica y así queda súper claro que este user ID representa un ID, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esto es un olor, ¿no? Que se llama Primitive Obsession, que es cuando usamos de más los primitivos, ¿no? Por ejemplo, un string, number, cosas así. Entonces, está bien hacer este tipo de cosas porque añade mucha semántica, ¿vale? Por ejemplo, si tengo una imagen, ¿no? Puedo ponerlo como string. ¿Esto qué es? ¿Una URL? ¿Un base64? No tenemos ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pues a lo mejor hacemos aquí el comentario y decir, esto es base64. No mola, ¿no? Cogemos esto, lo extraemos, ¿vale? Y aquí queda en código, ya lo sabemos. Base64, ¿qué es por ejemplo un string? Sí, pero ¿qué representa? Base64, ¿vale? Pues aquí lo dicho, tenemos los modelos y luego, por ejemplo, tengo una pieza que llamo repositorio, que igual esto no me lo he inventado yo, podéis buscarlo en internet, y los repositorios representan cómo interactúo con los datos. ¿Qué puedo hacer con los to-dos? Pues mira, aquí queda clarísimo, puedo encontrarlos todos y me doy una promesa de to-dos. Y esto es una interfaz, ¿no? Y la interfaz está en el dominio, porque yo al final voy a tener una implementación en algún momento, pero en cómo interactúo con los datos es importante en la parte de mi dominio.
Entonces la interfaz, la definición de interfaz está en el dominio. Y luego, ¿cómo interactuaremos con los datos? Pues llamando una API normalmente. Entonces, por ejemplo, la implementación en infraestructura. Y yo, por ejemplo, puedo tener varias implementaciones. ¿Cómo? Un index. Sería como un... Sí, o sea, puedes ver ahí, pues mira, puedo actualizar un to-do, ¿vale? Y aquí hay que diferenciar entre casos de uso y repositorios. El caso de uso, normalmente lo llaman un repositorio y puede que no haga nada más, pero son dos cosas distintas, ¿vale? Un caso de uso representa cómo un usuario interactúa con el sistema y un repositorio es cómo interactúa con los datos, ¿vale? El caso de uso va a orquestar más cosas, puede llamar a otros casos de uso, puede hacer lógica de ordenación, puede hacer un montón de cosas, puede llamar a clases de dominio y invocarlas para hacer cálculos, lo que sea. El repositorio interactúa con los datos, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo dos implementaciones, tengo uno falso y uno de verdad. Entonces el de verdad pues llama a este API, ¿vale? Y el falso, pues por ejemplo, lo tiene en memoria. Entonces, por ejemplo, esto está muy bien. Imaginemos que el API es de pago y cada vez que hacemos una llamada hay que pagar. En desarrollo no me interesa pagar, ¿no? Porque estoy haciendo pruebas. Pero a lo mejor en producción, claro, tengo que usar el de verdad. Entonces, en algún sitio voy a definir que cada vez que alguien me pida un to-do repositorio, voy a darle uno u otro, ¿vale? Entonces, esto es muy potente, ¿vale? Y esto, ¿por qué lo puedo aplicar? Porque tengo aquí, por ejemplo, una cosa que es inyección de dependencias, inversión de control, que son temas así más avanzados, pero bueno, que podéis ir mirando en el código de ejemplo y indagar un poco más, ¿vale? Pero bueno, básicamente, por ejemplo, aquí esto lo puedo cambiar y ya está, y de repente uso el falso en vez del de verdad, ¿vale? Esto es muy potente también. Vale, ¿qué más tenemos? En la parte de infraestructura, por ejemplo, también si el back, por ejemplo, me devuelve un objeto que no cuadra con lo que yo uso o con lo que quiero usar, imaginemos, por ejemplo, el back me devuelve las fechas con formato string, pero en mi aplicación quiero usar el objeto fecha. Entonces, no quiero tener duplicada la lógica en la parte de delivery, de pintar, convertir la fecha a objeto y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformarla aquí. Entonces, a lo mejor el back aquí, en este punto, me devuelve un DTO, ¿vale? Y aquí tiene los campos que sea, ¿no? Que lo ha llamado como se haya querido. Y luego lo que hago aquí es transformar de este DTO a este objeto, ¿vale? Voy convirtiendo. ¿Que me encuentro una fecha que es en formato string? Pues la convierto a fecha o tipo objeto. ¿Que el nombre que han usado no me gusta? Lo cambio a mi nombre. ¿Quién es la propiedad que no uso? No la incluyo, ¿vale? Y así ya mis repositorios me devuelven mis entidades de dominio, con lo cual, genial, porque puedo utilizarlo más. Vale, ¿qué más tenemos? Pues los casos de uso. Un caso de uso, al final, lo que me va a permitir es ejecutarlo de la misma forma, ¿vale? Esto, por ejemplo, sigue el patrón comando. Aquí no es el patrón de command y query, sino hay un patrón que se llama también comando, que lo que hace es extraer de la ejecución de una pieza de software para que se ejecute de la misma forma. ¿Por qué querríamos eso? Porque los casos de uso los puedo tunear muchísimo, ¿vale? Entonces, yo en los casos de uso siempre tengo un método que se llama igual, por ejemplo lo puedo llamar execute, ¿no? Aquí tengo un internal execute, que os explicaré por qué. Entonces los ejecuto de la misma forma. Bien, todos se ejecutan de la misma forma. Cuando yo quiero ejecutar un caso de uso, hago .execute, ¿vale? Esta internal ahora veremos qué magias hace. Entonces, por ejemplo, aquí lo que le digo es, oye, inyéctame el repositorio de to-do, y aquí pongo la interfaz. Mi caso de uso le da igual de dónde vengan los datos. No es responsabilidad suya. Entonces, no sabe de dónde vienen. Sabe que tiene un método, que es el findAll, y que te devuelve unos to-dos. Pero de dónde vienen los datos le da igual. No sabe si vienen de caché, de local storage, de un back con un API REST, de un back con SOAP, que eso es terrible, por cierto, un back con GraphQL, le da igual. No se preocupa por los datos. Ya le vienen los datos. Y, por ejemplo, esta query te da los to-dos completados. Pues, por ejemplo, aquí cojo y hago la llamada a los to-dos
y aquí filtro por los que están completados. Esta variable que se llama x, ¿está bien? ¿Está mal? No, depende, ¿no? El nombrado de variables, de clases, de módulos, depende del contexto, ¿no? Más bien de su ámbito. Si es un ámbito muy pequeño, eso es un ámbito muy pequeño, ¿no? Porque esta variable se usa aquí y nada más. Entonces, aquí no es problemático llamarlo x. Ahora, si yo cojo y llamo a esto x, pues mal, ¿no? Porque este ámbito es mucho más grande, se usa en muchos sitios, ¿no? Entonces aquí no penséis que yo, por ejemplo, cuando hago maps y cosas así, pues lo llamo x y ya está. Si veo que interesa llamarlo con un nombre, pues sí que hago el refactor, ¿no? Cuando queráis cambiar cosas, no hagáis esto. Esto es malo. Los IDEs tienen refactor, ¿no? Entonces aquí pongo el nombre, ¿vale? Entonces, el ámbito es importante a la hora de definir esos variables y demás, ¿vale? Vale, pues tenemos mi query, que hemos dicho que es inmutable, y aquí hay una cosa que es tiendo de query, ¿vale? Pero todo esto es opcional, ¿vale? Yo os voy a enseñar pues una movida que vais a flipar, ¿vale? Pero esto es opcional, o sea, no tengo por qué hacer esto. Yo, por ejemplo, con hacer ya esto y llamarlo esto, por ejemplo, execute, y cada vez que lo quiera llamar, llamo este execute, estaría genial, ¿vale? Porque ya has traído de lo que es el framework, ¿no? De la parte de delivery, de lo que es la lógica, la orquestación y demás. Entonces ya esto de por sí aporta mucho valor. Pero si quieres dar el siguiente paso, yo, por ejemplo, en estas queries, cada vez que hago una query, cada vez que extienda de query, automáticamente se cachea. Yo sin hacer nada. La puedo llamar cientos de veces, que solamente se llama una vez. Y además también deja trazas, por ejemplo, en consola, automáticamente. No hace falta que yo aquí haga que por cierto para depurar no usáis console logs, ¿vale? Hay puntos de ruptura. Y aquí, por ejemplo, no hace falta que haga este console log para saber que tengo los to-dos, ¿no? Yo cuando llamo ya... Uy, internal server error. A ver, que aquí he cambiado... Y a ver, esto vamos a... ejecutar esto... ¡Uy! Funciona. Magia. Bueno, pues por ejemplo este hace la llamada de verdad, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, me deja la traza, ¿no? Del resultado y demás. Si me voy a network y hago otra llamada, no se hace de más, no está cacheado, ¿vale? Es una caché muy tonta, pero para que veáis un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta magia? Pues bueno, como todos los casos de uso se ejecutan de la misma forma, ¿vale? Que por ejemplo lo tengo en esta to-dos page, que lo que hago es recibo la query, por ejemplo si estamos en React, pues usaríamos un hook, una cosa así. Si estamos en Angular, por ejemplo, sería una forma parecida, lo inyectaríamos por dependencias y demás. Y aquí pues simplemente pinto en un string, ¿vale? Así guarruno y ya está, ¿vale? No me he complicado mucho. Vale, pero lo importante que quiero que veamos es la parte de la query. Entonces, aquí extiendo de query y la query es un tipo de caso de uso, ¿vale? Que es un read-only, ¿no? Las queries son inmutables, ¿no? Read-only. Por otro lado, yo tengo los comandos que no son read-only, ¿vale? Y luego el caso de uso es una clase abstracta, cosas así un poco locas, ¿no? Y tengo aquí el internal execute, que es abstracto, ¿vale? Eso quiere decir que las clases que hereden de useCase tienen que implementar este método. Y eso hemos hecho, ¿no? En el getCompleteToDos tengo aquí implementado este método. Si no lo tuviese, se quejaría, ¿no? Te dice, oye, no lo incluye, ¿vale? Entonces, este useCase tiene aquí el execute, ¿vale? Porque yo cuando ejecuto un caso de uso, hago .execute. Pero luego mi clase implementa ese internal execute, ¿vale? Ese internal execute lo uso para testearlo y luego para que en algún momento se llame desde algún sitio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama esto? Pues tengo aquí un runner, ¿vale? Que esto lo que va a gestionar, por ejemplo, es tema de caché, el tema de las trazas y demás, ¿vale? En este runner podría tener esa gestión de esa lógica. Y esto es muy potente, porque lo que digo,
todos los casos de uso automáticamente tienen caché, tienen trazas. Por ejemplo, puedo tener una gestión del spinner, puedo, por ejemplo, tener gestión de errores común, puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, aplico un patrón de diseño. Aquí este es un patrón plantilla, se llama, porque yo desde el internal execute, o sea, desde el execute, ¿vale? Voy a llamar en algún momento el internal execute, ¿vale? Para que veáis un ejemplo más fácil. Por ejemplo, podría hacer algo mucho más simple y hacer aquí console log param, ¿vale? Return, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, automáticamente, para todos los casos de uso, pues se imprimen los parámetros, para todos, ¿vale? Pero claro, si aquí, por ejemplo, también añado la lógica de gestión de caché, lógica de errores, este método va a ser larguísimo, ¿no? Va a ser muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo separo, lo parto, ¿vale? Y eso es lo que hace el runner. Entonces, el runner, aquí, por ejemplo, lo que hago es un concepto de link, ¿vale? Porque esto es una cadena. Cada link representa esa mini pieza que va a hacer una gestión en particular, de caché, de ejecución, por ejemplo, de logger, ¿vale? Entonces, cada link, cada enlace, cada eslabón de la cadena apunta al siguiente. Entonces, va pasando de un sitio a otro. Esto, por ejemplo, es un patrón de diseño que se llama cadena de responsabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, creo el caché link, el ejecutor, el logger, y luego les voy diciendo, oye, mira, el caché va a apuntar al ejecutor, el ejecutor va a apuntar al logger, y el logger va a terminar con uno que es vacío, que no hace nada. Y cuando le dé a ejecutar al run, ¿vale? Que lo he llamado aquí hago run, lo que digo es, oye, eslabón, que este es el primero, empieza, y hace ejecuta todo, y te devuelve el resultado aquí en este contexto, ¿no? Que aquí es donde guardo pues, mis resultados, lo que sea, ¿no? Y para que veáis un eslabón, por ejemplo, el de caché, pues nada, tiene aquí un mapa, por ejemplo, comprueba que está la caché, si lo está, por ejemplo, no continúa con la cadena, lo para, y si no, por ejemplo, continúa con la cadena y guarda el resultado, ¿vale? No quiero que tampoco entendáis del todo lo que es el código en particular, ¿no? Sino que tengáis esa idea en la cabeza, ¿no? El ejecutor, por ejemplo, pues este es el que llama al internal execute, ¿vale? Y luego continúa con la cadena. Y luego tengo, por ejemplo, el logger, ¿no? El logger, por ejemplo, hace una traza con la fecha, el nombre del constructor, el resultado, demás, ¿vale? ¿Cómo? Ahora mismo la aplicación es muy tonta, o sea que no lo hace. Pero os voy a enseñar un framework que hemos hecho, una letra que hemos hecho en Autentia, que te da todo esto y más, ¿vale? Y hace la gestión de caché bien, con por ejemplo la invalidación de caché, porque claro, no quiero tener esa caché ahí para siempre, o quiero tener un mecanismo para invalidar la caché. Entonces, pero lo que es la idea, que es lo que quiero que con lo que os quedéis, al final el abstraer en casos de uso me va a permitir que los casos de uso se ejecuten de la misma forma, como hemos hecho. Voy a poder añadir estas piezas entre medias para hacer un montón de cosas muy potentes. Pero esto únicamente se permite hacer, ¿no? Lo puedo hacer si tengo esa arquitectura, esa separación por capas, ese concepto de casos de uso y demás. Entonces, yo lo que quiero que veáis, ¿no? Que el hacer las cosas así tiene su beneficio, y es un beneficio muy grande. Vale, entonces esta es la arquitectura que yo en los proyectos suelo seguir, ¿vale? Obviamente la gestión del runner y los links es más compleja, y de hecho ahí lo que os quiero enseñar es Arquímedes, ¿vale? Que esto ya lo investigáis por vuestra cuenta, es una biblioteca que hemos hecho en Autentia, que lo que te hace es, te provee esos commands y esos queries, que es la misma idea, extends query o extends command, y ya tienes la gestión de caché, por ejemplo, que la caché se dura, por ejemplo, 5 minutos, o hasta 100 ejecuciones. Si, por ejemplo, llamas a una query con un parámetro en concreto y lo llamas luego con otro distinto, se hacen 2 cachés distintas, por ejemplo, puedes determinar, oye, cuando llamo a este comando, tengo que invalidar la caché de esta query, ¿vale? Y eso es también muy potente. Pero bueno, esto es una biblioteca que usamos mucho en nuestros proyectos, es open source y nada, os invito a que la conozcáis. Y bueno,
de Autentia, pues que sepáis que estamos contratando. Si os mola el mundo open source, os mola movidas como temas de arquitectura, testing, buenas prácticas, este es un sitio maravilloso para trabajar y aprender todo esto, porque es parte de la cultura de la empresa. En todos los proyectos hay testing, en todos los proyectos la gente mira por las buenas prácticas, por la arquitectura, y es algo que yo valoro mucho, ¿vale? No es algo que se vea mucho en el mundillo del software, y considero que tengáis la oportunidad de aprender cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien es importante. Así que nada, si no, luego pasaos por el stand y también podéis preguntar ahí. Y bueno, luego en los enlaces de interés pondré más cositas de las que he hablado, ¿vale? O sea que podéis echar un ojo ahí a más cosas que hemos comentado. Y bueno, no sé si tenemos alguna preguntita rápida, porque vamos ya a terminar, pero bueno, como hemos hecho preguntas entre medias, creo que está bien. Y si no, voy a estar por el evento, o sea que me podéis preguntar y me decís, oye, ¿esto cómo tal? O sea que no hay problema, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por venir a mi charla y espero que os haya gustado.